Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, sus seres amados y todos. Congregados hoy 7 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy que es jueves, consagrado a las misiones, ser misioneros, evangelizadores de Cristo, yendo a las periferias, a las orillas, seres en salida de su ser interior, de su mundo cercano y de todo lo que apega en el mundo, incluido todos quienes nos apegan al mundo y más aún hábitos que se van desarrollando, que también apegan. Destaca nuestro hermano San Pablo a los colosenses de ello, en la persona, su conducta, cómo puede desde la mente gobernar sus pasiones. Y ya por una influencia divina, sobrenatural, cómo puede gobernar ese ser naturalmente conectado con la vida, con el mundo y con las cosas, para tener allí sanas costumbres, sanas prácticas, sanos estilos de vida. Y ahí llega el comportamiento humano entre uno y otro, que ya es social, vinculando intereses, afanes e idearios, que son búsquedas personales que se van ya poniendo en común. Pero viene un tercer momento de ese comportamiento y sería ya una identidad, una unidad en esa diversidad, que ahí es donde Cristo conecta, para que además de lo común sea lo diverso y el universo, que es complemento. Para ello entonces llega Jesús al mar de Galilea, asediado por la muchedumbre, diversas personas de diversas regiones, diversas creencias, diversas formas de vida y diversas prácticas, pero que al montar en la barca de Simón establece allí su cátedra mística para hablarle a la muchedumbre, para dirigirse, siendo Jesús en salida, ingresa para salir, va a lo íntimo que es lo profundo, para salir. Más adelante se verá en el Sermón del Monte, subir a lo más alto en el pueblo de Israel, ir a lo más profundo, para allá hacer esa síntesis de esa sabiduría divina que recibe como verbo del Padre Creador a través del Espíritu Santo para replegar en los demás sobre el conocimiento humano, que recoge esas prácticas, costumbres y tradiciones, en este caso de Pedro, pescador, el artesano de los peces. Jesús venía a la huella de artesano, pero de la madera, con el papito José, San José, de esa familia de Nazaret, de la Santísima Virgen María. Habrá aprendido hasta los 12 años que era costumbre de otras prácticas, estilos de vida y formas de imitar de su madre la sensibilidad, la humildad, la castidad también. Ambos aportarían, padre y madre, pero en esencial, después de los 12 años ya es que empieza con el padre.
era la costumbre. Pero trayéndolo aquí, en esa embarcación, que ya es cada quien su barca, entra Jesús a tomar el timón, la proa. Ya no ir a la popa, como se verá más adelante, en alguno de los momentos que el mar embravecido y él dormido, y los demás angustiados, ya ahí han entrado en unidad discipular, el apostolado. Aún no, aquí los va a elegir. Allá en la otra barca estarán Santiago y Juan. Y hoy que los tres, Pedro, Santiago y Juan, por la conmemoración de los misterios luminosos, el cuarto de ellos, la transfiguración en el monte, en el lugar más alto, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, el tren o el fuego, esa transformación, la otra barca, y en esta barca Pedro, la iglesia, fundada para el pueblo judío preferentemente con él, y esta que es del fuego, pues el Espíritu Santo inspira, que más adelante es la prefiguración de que será Pablo, el otro pilar de la iglesia. Dos pilares ahí en el mar de Galilea. Jesús en acampado, con la cátedra mística en el monte. También se verán las bienaventuranzas, como hay en la transfiguración, como también es otro acampado en el huerto de los olivos, enseñando en la meditación, oración, ayuno y acción. Y ahí mismo es la vida sacramental, porque es cuerpo y sangre de Cristo. Ahí está la común unión. Más adelante en la Eucaristía, in persona Christi con los apóstoles, y ya la resurrección, vida eterna, para dejarnos este mundo de vida en caridad, dignidad y sacrificio, la misericordia, como el Salmo 98, el Señor da a conocer su salvación. En otros textos habla su victoria. Y una hermosa secuencia antes del Evangelio: vengan en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Decía en su momento a los hermanos para hacer la pesca milagrosa. Hoy nos lo dice a nosotros, seres amados. Veamos que el Espíritu Santo, invocando su presencia divina, acontezca sobre todos nosotros, nos ilumine, despierte en la conciencia ese discernimiento de lo que es antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo, pescar en las tinieblas o actuar en las tinieblas, laborar en las tinieblas, quizá muy influenciado por el enemigo, el adversario, el opositor, el príncipe de las tinieblas, el diablo, o no del todo dominado por él, pero sin mucha claridad en Jesús, que es la luz, que es la verdad. Jesús, vía, verdad y vida. Ya eso le da luz al corazón para que ilumine lo demás, a nivel personal la conducta, a nivel social el comportamiento y a nivel universal todo ese develamiento, que es ese despliegue, ese desenvolvimiento. Así se dice en portugués, desarrollo, desenvolvimiento. En la primera carta del apóstol San Pablo a los colosenses, continuando allí en el capítulo primero, entre los versículos 9 y siguientes, en la obra salvadora de Dios. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente de su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada.
dando fruto de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, el que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo 98 en alabanza, el Señor da a conocer su salvación. El Señor ha alcanzado la victoria en el Salmo. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas, ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor el Rey, al son de los instrumentos de viento. El Señor da a conocer su salvación. Que brame el mar y todo lo que lo contiene, el mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. El Señor da a conocer su salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 al 11, acerca de la pesca abundante. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios.
Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Mis seres amados, maravillosa meditación, y como se decía en la previa y ahora en este espacio, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados, la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Saluda también nuestra Santísima Virgen María, en compañía de Santa Laura Montoya, y todos los hermanos misioneros, evangelizadores, pastores de la Grey, para seguirnos congregando. Esta palabra ha llamado a muchos a conversión. Espero sea tu caso, ser amado, el de tu padre, el de tu madre, una conversión de familia. Y ahí en comunidad, una y otra familia con otra. Las multitudes ya con una conciencia plena de que este Jesús, ya Pedro le identificaba el Maestro. Allí estaría en Genezaret, también llamado el Mar de Galilea. Juan el Bautista, por su parte. Habían otras comunidades. La comunidad juánica empezaba a conformarse. La comunidad de Jesús. Estos son sus primeros apóstoles. Entre la muchedumbre, la multitud, todos allí, sin distingo alguno. Pero Jesús, ya en esa elección maravillosa, para ejercer la cátedra mística en la barca, Pedro, humano. Jesús siendo humano, desconociendo de su oficio, de su arte, de su quehacer, sino de otros. Aborda la barca de Pedro, va al interior, ya le conoce por dentro, obviamente, sus sentimientos, sus pensamientos, y de su accionamiento apenas alcanza a ver que son pescadores, que se van organizando y que tienen su organización, diría en algún momento hoy su empresa, su dependencia, su razón social para desempeñarse. Que ahí en la precariedad, pues una barca es todo. Y la tripulación, habitando allí en ella, viviendo allí, todo se envuelve alrededor de ello, o en su interior, o en torno a ello. Y Jesús
en esa kenosis, pobreza, humildad y obediencia baja, pero con autoridad, dignidad y gobierno, es decir, con plena convicción de cuál es su misión y cómo empieza la conformación de esa organización social que va a ser esa compañía de Jesús, bueno, como los hermanos jesuitas, que así se denominan, pero los primeros apóstoles, estos tres, de los 12, y ya que después eran 12 por 12, 144, y miles y miles y miles de millones. Se empieza a conformar en la cátedra mística el maestro, como bien le reconocen. Querían verlo, escucharlo y sentirlo. Se meditaban la palabra de ayer, no querían dejarlo ir, lo querían apropiar en otros contextos. Pero similar aquí, la gente atenta por su autoridad como palabra, como verbo, como esa acción creadora del Padre, esa fuerza transformadora del Hijo, Jesús. Bien lo reconocía allí San Pablo, aunque es más adelante esta narrativa, estos acontecimientos con el pueblo de Colosas, pero relacionando acá, porque todo está integrado. No hay un antes y un después, es un eterno presente en Jesús. Por eso la Biblia no se puede leer por partes, por fragmentos, de forma aislada, no. Todo es una historia de salvación y el centro es Cristo. Y en Cristo, con Cristo y por Cristo, porque Él es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, se desarrolla todo proceso de vida y en particular de vida humana. Un antes sin Cristo, sin luz, sin la verdad, un durante con Cristo, con luz y con la verdad, y un después creciendo en la verdad, en la luz y en la obra con Cristo, que esa la da el Paráclito, ahí está la tercera persona. Ese potencial transformador que es santificación, la purificación. Pero yendo ahí a la barca de Pedro, que puede ser tu barca, ser amado, y no te lo pregunta el Señor, Él lo hace muy sutilmente, se hace de rogar, en ocasiones se hace el invitado, se hace el desentendido como aquellos caminantes de Maús más adelante en la resurrección, y se les entra en la conversación a este par que hablaban, habían escuchado, que se les había perdido su líder, su héroe, su prócer, porque lo habían matado. Pero en esa sintonía, él entra en la conversación y camina con todos. Qué bonitos seres amados fuera con toda la familia. Es que así nos han creado, siempre vinculantes de otro. Un ser político, porque empieza una transformación, esa conducta se va a un comportamiento que ya es social y ya viene todo un desdoblamiento, se decía ahí, despliegue, una proyección en salida, pero siempre en esa unidad en común que es Cristo, para que se pueda ir con fuerza de dos en dos. El apoyo mutuo para ir cicatrizando heridas del pasado, ir sanando, ir redimiendo esas culpas, redención, sanación, redención, y ahora sí salvación, liberación. Esas redes mismas interiormente pueden ser una trampa y quedar uno atrapado en las mismas redes. Lo que es preocuparse del pasado o ocuparse por anticipado del futuro. No, hay en contexto el día a día. La pesca es de varios días para que lleguen los peces. Quienes habrán sabido más de pesca, otros menos, pero son procesos que tienen que ver con las fases de la luna, con el comportamiento del clima, con la subienda de los peces.
todo ello. Pero en ese momento no había nada. El escenario completamente adverso, dificultades. Y Jesús, para poder obrar el milagro, entre más crítico mejor, entre más adverso mejor, entre más lo considere el humano un problema mejor. Y no es que sea problema, sino la ausencia de Dios. El problema realmente no existe. Es como la apreciación sobre el amor. Es en Dios porque Dios es amor. Y el contrario del amor no es el odio. El odio es una expresión de la ausencia de Dios, que es lo contrario al amor, que es lo contrario a la luz. Ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser levadura, esas tres gracias que concede el Espíritu Santo por el bautismo. La ausencia de ello lleva a que nada sale. El problema nos absorbe, nos encierra, nos enquista, cierra por dentro y no deja entrar a nadie. Como Jesús le dirá también por ahí a los fariseos en algún momento, que ni entran a la puerta del reino y estorbando a la entrada no dejan entrar a otros, porque se apropian de ideas, logias, un logos mal formado, porque ese logos es el Espíritu Santo. Si no ha sido santo el sentir, el pensar y el actuar, mucho menos ese ser vida y obra de esa persona habrá de ser santa. Y por sus obras, hechos y acciones no se verá la santidad, los frutos. Realmente, la pesca milagrosa es el milagro de poder sembrar, cosechar y pescar. Esos pececitos habrán de estar sembrados allá en el mar hace rato. Aquí lo hace en poder y majestad Dios, interviene desde lo sobrenatural en lo natural, sin alterar el orden de ese sistema acuático, de ese ecosistema, ese mar ahí cerrado que es un lago, para que haya abundancia de peces. ¿Qué se podrá imaginar cuando el hombre fuera capaz de llenar todo eso de peces, pero por una ambición, por una visión malsana, una visión egoísta de acumular capital, que podría ser ahí, hacer una empresa de pescadores y querer acumular para ellos? Pues ya dime, Señor, cuál es el secreto y patentémoslo. Pero Jesús no vino a hacer negocios, ni vino a hacer acuerdos políticos, ni a buscar fashion, seguidores ahí, snob, ¿no? Mostrar a través de un milagro como una herramienta de enseñanza pedagógica para decir que por la fe, con la luz de la derecha del Padre, la providencia llega, ahí está el futuro. Y ese pasado que traes lo sana Jesús. Se muestra cuando Pedro se pone de rodillas, reconoce Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Llegó así de intempestivo, está en todos y con todos, pero no para soportar todo. Hay cosas que la iglesia no debe soportar, no puede soportar. Y Cristo no quiere que sea soportar allí. Cristo, centro, pero es inicio y es fin, camino, verdad y vida. Ahora sí, en torno suyo, todo lo que se haga es bendición. Conformar una pareja, un hogar, una familia. Conformar varias familias, una comunidad, una organización social. Conformar varios pueblos, varias naciones, como dice el Salmo 98. El Señor da a conocer su salvación, y lo dice por ahí el Salmo, en todas las tierras, en todas partes del mundo, en todos los rincones, todas las periferias. Se va desplegando. Nuestra iglesia cristiana ha tenido altibajos, ahora está decreciendo mucho en número, pero si se va a mirar en cuanto a cualitativamente la calidad, la riqueza espiritual, sigue creciendo. No nos desanime el hecho de que aparezca una inteligencia artificial. En el medioevo dominaba la inteligencia espiritual, si se le quiere llamar así, porque era más la conexión mística espiritual con la divinidad. Con el racionalismo, con la razón, ha venido decayendo, porque todo se quiere demostrar por la evidencia, que no es demostración, es una
degustación o una muestra para todo público, con estándares, una homogenización en una sola lógica. Y peor, seres amados, lo que está ocurriendo, volver a lo animal, ya no es ni siquiera espiritual, racional, sino animal, instintivo. Y entregándole a la tecnología, a la ciencia, a ese conocimiento malsano que es lo humano, todo para que gobiernen nuestras vidas, nuestras familias y nuestros destinos. Es el llamado de atención a ello. Con estas tecnologías, con ese facilismo, en ese consumismo, llevan a un estupidismo, amorosamente. Por eso muy hermoso lo de Pedro, porque renuncia a sus propias fuerzas, a su propio conocimiento, que es la práctica de vida mejorada, día a día, en el arte de pescar, y Jesús respeta ello. Te respeta tu ámbito de desempeño, te respeta tu quehacer y respeta la estructura o lo que traes en tu memoria, en tus imaginarios, en tus formas de ir avanzando, tu proyecto de vida, como se llama, pero es un proceso, antes, durante y después de Cristo. Si la historia de la salvación ha sido antes, durante y después con Cristo, ha de ser en adelante una nueva era, esa nueva alianza, como repite el mismo Salmo, ya una nueva forma de relacionarnos en el amor como humanos, en el amor de Dios con la divinidad y con ese mismo amor relacionarnos con la creación, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación otra. Seres amados, sigan siendo bendecidos, muy agradecidos con todos, en especial con el Espíritu Santo que nos confiere este espacio-tiempo para hacer la meditación, por la meditación misma y por los frutos que ha de en algún momento fecundar en cada uno de nosotros, seres amados, en toda la humanidad y en la tierra. Sed fecundos con la palabra de Dios, la buena nueva, el Evangelio. Amén, que así sea. Hasta pronto. Muchas gracias.